Como verán, pues no vamos a utilizar el audio de aquí del Congreso para no meter en un problema a los empleados que ya tenemos información que están siendo sujetos de represiones por parte de algunas personas. Entonces, para evitar eso y no meternos en un problema, vamos a hablar así en un tono un poco alto. Estamos nosotros utilizando todas las facultades que tenemos que nos da el derecho, y no solamente por un deseo de hacerlo, sino porque estamos obligados a ejercer ese derecho. Le voy a pedir al licenciado Gustavo Bustamante que dé una narrativa. Sí, en principio queremos hacer referencia a la resolución que salió el día de ayer de parte del juez segundo de distrito en el estado, mediante el cual se niega la suspensión definitiva a los quejosos, que son los trabajadores. Es importante precisar que es falso que los trabajadores hayan perdido el juicio de amparo. El juicio de amparo aún no se resuelve, sigue perfectamente vivo. Y queremos explicar un poco cuál es la diferencia entre lo que significa una suspensión, un incidente de suspensión, y una resolución o sentencia del juicio de amparo. En principio, estas incidencias de suspensión, tanto provisional como definitiva, son provisionales o son precautorias, y la misma no prejuzga sobre el fondo del asunto. ¿Qué significa esto? Que en el caso concreto de los trabajadores, cuando el juez de distrito resuelve esta suspensión negándola, no determina quién tiene la razón en el fondo del caso. Únicamente dice que el tema de si fueron o no removidos, aparentemente por la información que tiene el juez, ya es un acto consumado, pero no analiza ni mucho menos significa que le dé la razón ni al Congreso ni a los trabajadores. Eso será materia de la sentencia de fondo. Será hasta que resuelva este caso en el fondo cuando se determine, por ejemplo, si la persona que se dice que los removió tenía atribuciones para hacerlo. Luego entonces no está resuelto el amparo, es falso que los trabajadores perdieron, es falso que los trabajadores ya no tengan ningún derecho. Les insisto, será hasta que se resuelva el fondo del amparo cuando el juez determine si fueron legal y constitucionalmente removidos. En ese sentido, queremos informar que si el Congreso del Estado, como aparentemente va a suceder, pretende discutir en la próxima sesión el nombramiento de nuevos trabajadores, eso no implica que no vayan a incurrir en una eventual responsabilidad, porque si a fin de cuentas el juez de distrito determina al dictar la sentencia de amparo en los próximos meses que no fueron removidos, entonces el nombramiento que eventualmente hagan sobre nuevos trabajadores será inconstitucional, y no solo deberán restituir de inmediato a los trabajadores, sino que además los diputados eventualmente pudieran ser sujetos a responsabilidad. El día 26 de septiembre, y aquí está el escrito, le presentamos una solicitud a la diputada presidenta para efectos de que inmediatamente permite el acceso a los trabajadores. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el Tribunal de Justicia Administrativa, la sala especializada, que es la única que puede removerlos, determinó y le informó al juez de amparo que no existe procedimiento alguno de responsabilidad administrativa por faltas graves instruidos a los quejosos, o sea, a los trabajadores, como tampoco procedimiento de remoción de los antes señalados, ni siquiera petición de remoción por parte del Congreso por votación de las 2/3 partes de sus miembros. De lo que se colige que no existe por parte de esta sala especializada la autorización al Congreso del Estado para la remoción que señalan los mencionados quejosos, por lo cual no es cierto el acto que reclaman, o sea que fueron removidos, pues subsiste su derecho constitucional para seguir desempeñándose en los cargos públicos para los que fueron designados. No lo decimos nosotros, lo dice la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta es una copia certificada
que la dejaremos aquí certificada a disposición de nuestros amigos de la prensa para que la circulen y eventualmente se queden con ella para efectos de que verifiquen que lo que aquí decimos está jurídicamente sustentado. En otro orden de ideas, evidentemente la presidenta no nos ha dado respuesta. Esperaremos cuál va a ser la misma. Adicionalmente, como lo dimos a conocer en días pasados, cuando exhibimos una serie de videos en el que se acreditan a nuestro juicio conductas delictivas, presentamos el día de ayer, y aquí está con sello de recibido, una denuncia por parte de todos los trabajadores en contra de quien resulte responsable por los delitos de daños, robo y lo que resulte por la violación a las oficinas de los trabajadores. Y el día de hoy, hace unos minutos, presentamos también una denuncia en contra de la presidenta del Congreso, la diputada Rosa María Mancho Ornelas, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición y los que resulten por haber hecho uso de la fuerza pública sin tener derecho a hacerlo para desalojar a trabajadores del Estado, del Congreso, específicamente del oficial mayor. Queremos dejar muy en claro que afortunadamente el hecho de que se les haya removido el fuero es precisamente para que todos seamos iguales y todos cumplan con la ley. Así es que esperemos que Sonora pueda incluso pasar a la historia como el primer estado en el que eventualmente se procese penalmente a un diputado en funciones. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto. El juez segundo de distrito le da reconocimiento pleno al documento firmado por el diputado Rafael Buenaclar, que incluso lo menciona en su resolución como parte clave de su argumentación. Independientemente, evidentemente, de la parte de si se viola o no se viola la Constitución, si este hecho no los mueve ustedes también a promover alguna demanda o alguna situación en contra de la anterior legislatura. Por lo pronto nosotros le informamos al juez la existencia tanto de la circular que se dice firmada por el diputado, como de un escrito que también se dice firmado por el diputado, el exdiputado, mediante el cual desmiente la primera a su vez y él expresa que él no removió a nadie. A fin de cuentas ya se le hizo del conocimiento de ambos escritos al juez de distrito y será él eventualmente el que determine si le da vista al Ministerio Público de la Federación para que haga su investigación correspondiente. En el sentido de si el juez ya le dio valor, hay que diferenciar un poco, Demián, porque una cosa es darle valor para efectos de resolver el tema de la suspensión y otro es analizar el documento a la luz de si hubo o no violación constitucional. Ese análisis aún no lo hace y por lo tanto no ha emitido una declaratoria en el sentido de si la remoción fue correcta o no. Y te quiero precisar un ejemplo o una analogía para ver el contexto de lo que puede pasar. Si a ustedes les llega una tarjeta de crédito y se disponen a gastar ese dinero, pues lo pueden hacer, pero eventualmente el dinero lo van a tener que pagar porque no es de ustedes. Eso mismo puede suceder con los trabajadores del Estado. Si eventualmente llegan a nombrar a funcionarios, eventualmente también el juez federal va a decidir si el exdiputado firmó el escrito y después si el exdiputado tenía atribuciones para removerlos. Eso no lo ha resuelto, eso lo va a decidir hasta que dicte sentencia de amparo, no en el momento de dictar una suspensión. Cuando el juez haga eso y determine que fue inconstitucional porque no tenía atribuciones, no solo sostenido por su servidor, sino sostenido por el Tribunal de Justicia Administrativa, pero además reconocido por la propia coordinadora de Morena, quien el lunes, en una entrevista radiofónica con Juan Carlos Zúñiga, su compañero, reconoció expresamente al aire que el exdiputado no tenía facultades para removerlo y que era inconstitucional. Luego, entonces, si saben que es contrario a derecho, si hay un precedente del Tribunal de Justicia, es obvio que si nombran a funcionarios, un juez federal o el propio Tribunal de Justicia Administrativa va a echar abajo ese nombramiento y va a tener que reconocer, como ya lo hizo, que son ellos los que tienen el derecho de ocupar esos cargos. Otra más, si nadie quiere. Los diputados han manifestado que están dispuestos a tener una mesa de negociación, acuerdos con ustedes, la parte afectada.
Si hay disposición de parte de ustedes, precisamente por sentarse con ellos para dialogar, platicar, tratar de negociar una salida política de este tema. Me parece que esa no es una pregunta jurídica, así que se le deja ya al oficial mayor. Bien. En un principio hubo un acercamiento, pero la negociación es váyanse y después platicamos. Entonces yo creo que partiendo desde esa primicia no es posible entrar en una negociación de ningún tipo, ¿no? Luego recibo muy atentamente una invitación a desayunar para dialogar, no precisamente sobre este asunto, sino pues de la vida en general. Pero al mismo tiempo, pues con el mazo dando, ¿no? Y citando, poniendo un punto en el orden del día de la siguiente sesión sobre el nombramiento de otros funcionarios. Yo creo que la negociación no son así. Y si vamos a empezar a decir falsedades o cuestiones así, pues no se puede uno sentar. La negociación entre caballeros debe de haber dos caballeros. Y aquí no ha habido, hay una falta de caballerosidad por parte de otras partes. ¿Cuántos días tienen sin laborar y qué sigue para ustedes? ¿Van a regresar o no? Perdón, no te escuché. ¿Cuántos días tienen sin entrar ustedes a laborar y qué sigue para ustedes? Sin entrar a las oficinas tenemos desde el lunes, sin entrar a las oficinas, pero tenemos todavía reuniones nosotros. Inclusive hemos estado yendo al ISAF, que ese es otro asunto que habrá que verse más adelante, donde constantemente pues nos estamos reuniendo como parte de nuestras funciones, pero no tenemos el poder ejecutivo de poder llevar a cabo las funciones completamente, sino tratando nosotros de hacer algo por transitar, pero no nos es posible, ¿no? Y si me permites añadir, desde el día lunes en que se les ha impedido el acceso a sus oficinas, se han hecho acompañar por un notario público todos los días, precisamente para que dé fe que no es por ellos por los que no estén llevando a cabo sus actividades normales, sino que hay instrucción específica e ilegal de la presidenta en el sentido de prohibirles el acceso a las oficinas. ¿Y cómo afecta al Poder Legislativo que no estén laborando esos 16 días? Y si me permite, oficial, nada más continuar con ese tema, por ahí se escuchó también un comentario en el sentido de que podían designar encargados de despacho. La figura del encargado de despacho no está prevista en la ley orgánica del Poder Legislativo ni en ningún ordenamiento competente para el Poder Legislativo. Como tal, las autoridades únicamente pueden hacer lo que esté establecido en un ordenamiento legal. A diferencia del Ejecutivo, donde es común ver esta figura de encargado de despacho, la propia ley orgánica del Ejecutivo y los reglamentos interiores de cada secretaría o dependencia establecen la posibilidad de que cuando el titular no esté en funciones, haya una persona que ocupe esa responsabilidad de manera interina como encargado de despacho. Pero en ese poder sí está prevista en la ley, en el legislativo no lo está. Por lo tanto, si hay una intención de designar encargados de despacho, estarían violando la ley y la Constitución. Pero más aún, esta figura, aun cuando fuera aplicable para el Poder Legislativo, implicaría que no hay titulares, de ahí que haya un encargado de despacho. Y en el caso concreto del Congreso de Sonora, los trabajadores no han sido removidos nuevamente por quien debe removerlos y por lo tanto no hay necesidad de nombrar encargados de despacho porque ellos siguen ocupando sus puestos en términos legales. Ahora, oiga, abogado, si ustedes no habían sido removidos, ¿por qué tramitan un amparo? Porque es un derecho que tiene cualquier ciudadano de buscar el amparo y lo explicaba hace unos días. Cada juzgado de distrito, que es un juez federal, lleva alrededor de 3,000 casos al año. Cada uno de esos casos implica violaciones a sus derechos constitucionales. Es malo que lo diga, pero eso significa que violar la Constitución por parte de autoridades es casi pan de todos los días. Y es precisamente para impedir que esa violación se formalice que la gente va y se ampara. Son 3,000 juicios de amparo por juzgado. Aquí en el estado de Sonora, si mal no recuerdo, hay alrededor de 11 o 12 juzgados. Los trabajadores hicieron ejercicio de ese derecho precisamente previendo que iba a haber una violación constitucional y que no nos equivocamos. Eventualmente es lo que se está dando día tras día. Ahora, abogado, el punto... algo que no ha sucedido, abogado, ni en la anterior administración, en la anterior legislatura, perdón, ni en esta, independientemente de qué autoridad es la única responsable de cesarlos,
es que no se ha subido un acuerdo en ninguna de las sesiones que marque eso, que van a ser despedidos o que van a ser cesados. Jurídicamente, ¿qué tan significativo es que en esta no se haya dado ese primer acuerdo para cesarlos y luego para hacer nuevos nombramientos? Entendemos que ya se dio el acuerdo, no para removerlos porque no puede, pero sí para nombrar a funcionarios. La información que tenemos es que la CRIP se reunió ayer y acordó el orden del día para la sesión del martes, entre la cual se incluye nombrar nuevos funcionarios. Ese es el acuerdo. Pero no debería ser en una sesión ordinaria o extraordinaria con votación de todo el pleno. Lo que aprobaron ayer en la CRIP fue incluir en el orden del día el proyecto de remoción o nombramiento de nuevos funcionarios para la sesión del martes. Y este es un punto importante también. La CRIP, como ustedes lo saben, se conforma por los coordinadores de los grupos parlamentarios y cada coordinador vota en función del número de diputados que representa su grupo. Para tomar la decisión de qué temas se suben a las sesiones del pleno, únicamente se ocupa la mitad más uno de los que estén representados en la CRIP. Tenemos entendido que quien votó a favor de meter este punto del orden del día fue Morena y el PES, que en conjunto representan 16 votos. Y si bien 16 votos no es la mitad del Congreso, que son 33, sí es la mitad de los diputados que están representados en la CRIP, porque en la CRIP hay 31 votos representados. Los diputados del Verde y del Movimiento Ciudadano no participan en la CRIP porque no forman grupos parlamentarios. Luego entonces, con esos 16 votos que representa Morena y PES, acordaron incluir en el punto del orden del día del martes el tema de nombrar a nuevos trabajadores. Pero esta decisión de nombrarlos, aun cuando sea inconstitucional, la propia Constitución refiere que cuando lo pueden hacer, deberán hacerlo por 2/3 partes. En ese sentido, aun cuando desde nuestra óptica sería inconstitucional, ilegal y sujetos a responsabilidad penal y administrativa hacer los nombramientos, de entrada pues hay que esperar a ver si tienen 22 votos. ¿Cuándo pudiera haber una resolución final del juicio de amparo y las denuncias penales? ¿A qué autoridades las pusieron? Las denuncias penales, hay una oficina común donde se reciben todas las denuncias penales y ambas, tanto la presentada en contra de los abogados que violaron y sustrajeron cosas de las oficinas de los trabajadores de manera ilegal y sin tener derecho a hacerlo, como la denuncia contra la presidenta, se turnaron a la primera unidad especializada en el sistema penal acusatorio y oral, ambas, las dos. ¿Y la otra pregunta cuál era? El proceso del juicio de amparo, ¿cuándo pudiera tener una ¿Qué tanto tiempo resolución puede durar? final? La verdad es que puede durar meses y aquí será decisión del equipo jurídico si continúan con este juicio de amparo o se presenta algún trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa junto con otras acciones que ya emprendieron y que por estrategia legal evidentemente no las puedo referir en este momento. Ahora, ya hubo un caso de una de las personas que se desistió, en particular Alberto Nevares, y es evidente, ¿no?, que quizás algunos sí, pero no todos tienen el tiempo, los recursos, ni las ganas, ¿no?, en un momento dado llevar un largo juicio. La pregunta en particular es si todo esto se va a mantener pues en un ánimo de lucha jurídica colectiva o si cada quien pues va a tomar en lo particular sus decisiones de seguir adelante o desistirse. Me parece que eso te lo debe responder cada quien, Demian. Lo que te puedo adelantar es que en el caso del licenciado Alberto Nevares tenemos entendido de manera extraoficial que él decidió presentar su renuncia o la va a presentar, yo no la he visto. Eventualmente será decisión de él y está en todo su derecho de desistirse del juicio de amparo. Es un derecho individual que cada uno tiene. Hasta el día de hoy no se ha desistido del juicio de amparo, pero es lógico y aparte es un efecto jurídico que si él renuncia a su cargo, también automáticamente se deberá sobreseer el juicio de amparo por lo que respecta a él, porque ya no le estarían causando ninguna lesión a sus derechos. Y para volver al puesto, los directores no necesitan ser votados en el pleno por las 2/3 partes. Y quisiera precisar, no se trata de volver al puesto porque ellos nunca han sido removidos y no han dejado de ejercer sus cargos en términos legales. Lo que se está buscando es que se les permita el acceso irrestricto e inmediato a sus lugares de trabajo, a sus oficinas. Pero de eso a que tengan que ser reinstalados no aplica, porque te insisto, ellos no han sido removidos constitucionalmente y en ese sentido mucho menos necesitan ser votados nuevamente por el Congreso. No sé si
si me puede decir cada uno cuántos años tiene laborando en el Congreso del Estado. Y si se van a mantener o si se van a, digo, aprovechando el raite, ¿no? Si se pueden presentar y si me pueden decir cuánto tiempo tienen laborando. 3 años, es director de Atención Ciudadana. 2 años, Silvia Marcositos, su directora de Procuraduría y Servicios Generales. Pero si se van a... Licenciado Carlos Lugo, director general jurídico, 17 años y medio. Mariano Cedeña, director general de normatividad y procedimientos administrativos, 21 años. Yasmín Valenzuela, directora general del CIPES, tengo 2 años, 4 meses. Nadia Bustamante, subdirectora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, 2 años, 4 meses. Denis Siqueiros, tesorera, 18 años. Raúl Yomans, Macías, 2 años, 4 meses, apoyo legislativo. Antonio Contreras, 2 años, 4 meses, subdirección de estudios legislativos. Director general de evaluación y auditoría de la Contraloría Interna, 17 años. Ramón Morales, subdirector de informática, 2 años. Ana Teresa Pérez Hernández, subdirección de control presupuestal y contabilidad, 13 años. José Ángel Barrios, 13 años y pico. Rafael Jaime, Contralor Interno, poco más de 17 años. Yo les quiero preguntar cuánto están dejando de percibir ahora que están en este litigio laboral, o sea, cuál es el sueldo de cada uno de los funcionarios que están removidos. Está publicado. Pero no me lo pueden decir ahorita. Digo, el sueldo de cada quien. De cada uno. Si lo quiere decir cada quien, ¿no? Yo soy, no sé, 90,000 pesos, algo así. Menos. Bueno, neto, son 96, algo así. Y neto viene siendo que. Sí, mejor les pasamos una hoja para checar los recibos. Bueno, y si van a seguir, Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no?